Buenos días. Vamos a continuar con este ciclo de la mañana de ponencias que recién acabamos de inaugurar con la anterior Comprar para alquilar, situación del mercado. Teníamos a Ferran Font con nosotros. Y aprovecho ahora mismo para recordar a los videoespectadores que estáis viéndolo por el streaming y a vosotros también que las conferencias se quedan guardadas en Sima Expo, simaexpo.com. Esa es la web de este sitio. Sima Academy forma parte de esta web y dentro de Sima Academy podéis ver las conferencias vía streaming. Si en algún momento pues, nos viene bien venir aquí, estar aquí, lo podéis ver a través del streaming y también podéis ver las conferencias grabadas. Así que ahí estamos. Continuamos con Jaime Fernández, ya conocido, casi compañeros de profesión. Eso es, nos conocimos hace 2 años aproximadamente, también aquí coincidimos. Creo que has crecido un poquito más. No te creas, ¿eh? No. Ya uno no crece a estas alturas. Pues habré decrecido yo entonces. Pero bueno, sea como sea, un buen ponente. Y me dicen que súbete un poquito esto más cuando hables. Buen ponente y nada, te dejo aquí para que nos hables de las claves para comprar una vivienda de obra nueva con seguridad. Bienvenido y muchas gracias estrado es tuyo. A ti, muchas gracias a Sima, muchas gracias a Planner por darnos esta oportunidad de contar un poco, efectivamente, eso, las claves para comprar una vivienda nueva con seguridad, los pasos, los trámites y los costes asociados. Perdón, que me paso ya. Estos son los hitos que tenemos al comprar una vivienda. Primero, lo que haremos será una reserva, en tanto en cuanto firmamos el contrato de compraventa o en tanto en cuanto se consigue la licencia para poder firmar ese contrato de compraventa, siempre tiene que tener esa reserva un horizonte claro puesto en ella. Segundo, firmaremos el contrato privado de compraventa, del que hablaremos extensamente, y luego lo que llevaremos ese contrato privado de compraventa es a una notaría, lo elevaremos a público y haremos la compraventa en escritura pública y la entrega de llaves. Lo primero que hay que mirar, o lo que desde mi punto de vista yo miraría, digamos, yo me interesaría por 3 o 4 aspectos, entre ellos, quién es la empresa que me vende. Entonces, yo buscaría el nombre y la razón social, el domicilio y los datos de inscripción en el registro mercantil en su caso. ¿Eso qué quiere decir? Que todas las empresas están obligadas todos los años a meter su cuenta de resultados y su balance en el registro mercantil. Por ejemplo, ahora, en julio, todos tendremos que ingresar en la cuenta de resultados y el balance del año 2020. Ahora mismo ya está inscrito la del 2019. Con lo cual podéis ir al registro y esa información pública, pedirla, que os la den y saber si de algún modo esa empresa es solvente o no lo es. Si se trata de una vivienda nueva, es obligatorio indicar el nombre y el domicilio del arquitecto y del constructor. Estas constructoras sí que tenéis que saber que a partir de la crisis del 2008-2010 están de alguna forma consensuadas con las promotoras con el objeto de que llegue a buen fin el término de la obra. Es decir, os explico un poco cómo se hace el proceso de promoción, es decir, compramos el suelo, sobre ese suelo tiene una edificabilidad, esa edificabilidad la convertimos en un proyecto básico y es en ese momento cuando nosotros empezamos a emitir reservas y empezamos a buscar la financiación y empezamos a pedir presupuestos de construcción. Entonces, esos presupuestos de construcción tienen que ir muy hilados con quién nos va a dar la financiación, porque evidentemente quien nos va a dar la financiación exige que sea una constructora solvente. Por eso ahora mismo podéis perder totalmente el miedo a que una constructora es muy difícil que se quede la obra, digamos, de alguna forma sin terminar. Segundo, me centraría en la vivienda y sus datos registrales. Aquí tenéis una nota simple del registro de la propiedad. Me voy a acercar un poquito para que veáis lo que os tenéis que fijar en esa nota del registro de la propiedad. Evidentemente, el número de finca. Ese número de finca pertenece a un registro determinado, en este caso el registro de la propiedad número 25 de Madrid, y ese número de finca es único y exclusivo para esa finca. Y segundo, la descripción del bien que vamos a comprar. Y
sus linderos, metros cuadrados, vendrá por metros cuadrados construidos y metros cuadrados útiles. Desde mi punto de vista, lo que os tenéis que mirar es los metros cuadrados útiles, porque al final son los que vosotros vais a pisar, los pisables, independientemente de que luego tenga un 30%, un 40% más de metros cuadrados construidos, porque eso se refieren a zonas comunes. Y luego tenéis que fijaros en las cargas, que pueden ser de 3 tipos. Afecciones urbanísticas, afecciones fiscales, en cualquier caso afecciones, que lo que nos dice es que en el histórico de esta vivienda se han ido pagando impuestos y esos impuestos están sujetos a 4 años de revisión y liquidación, ¿vale? Tenemos también un segundo caso que puede ser una servidumbre, en el cual pues, es muy típico pues, servidumbres en las plazas de garaje para llegar a un centro de transformación de la compañía eléctrica y demás. No es nada más que un derecho de paso. Y por último, estaríamos hablando de la hipoteca. Y ahí viene con qué está grabada la finca en el aspecto monetario. Más cosas que nos tenemos que fijar y que nos tienen que dar. Pues evidente plano de emplazamiento de la promoción del edificio, con indicación de las zonas comunes y los servicios accesorios de la vivienda, con indicación importante de la superficie útil y del trazado de redes de suministro. Aquí es importante que en el plano de emplazamiento del edificio lo tengáis porque vais a ver la disposición de la vivienda dentro de ese edificio y vais a ver si os interesa más coger un tipo de vivienda que dé al norte, sur, este y oeste. Os vais a hacer una idea de cómo quedan las zonas comunes en relación a vuestra vivienda. Y hablaba de las redes de suministro, electricidad, agua, climatización y las medidas de seguridad contra incendio. Esto es lo que os van a dar ya cuando termine la obra en el libro del edificio, que es preceptivo que os lo entregue la promotora una vez os entrega las llaves. Segundo, que también os lo van a dar en el libro del edificio, instrucciones sobre el uso y conservación de instalaciones y sobre evacuación del inmueble en caso de emergencia. Y, por último, en el caso de que la vivienda o zonas comunes estén sin terminar, pues se debe indicar, evidentemente, el estado en el que está y la fecha de su entrega. Aquí es importante que sepáis que desde noviembre de 2020, en la Comunidad de Madrid, la licencia de primera ocupación ha sido sustituida por declaración responsable. Lo que quiere decir que cuando os van a entregar las llaves, vosotros recordáis que cuando se entregaban las llaves pasaba un periodo de 3 o 5 meses hasta que el ayuntamiento iba a comprobarlo. Ahora ya no es así. El ayuntamiento mantiene todas las capacidades fiscalizadoras para de alguna forma, requerir a la promotora para que arregle todo lo que está mal, pero vosotros podéis entrar en vuestra casa inmediatamente. Ahorra plazos y ahorra costes. Importantísimo también, casi me atrevería a decir que dentro del ABC de lo que deben ser los documentos a tener en cuenta. Memoria de calidades. Memoria de calidades que en el momento que vosotros la firmáis se convierte en obligatoria para la promotora. Es decir, ahí va, como veis, estarán fijadas todas las calidades de la vivienda, empezando por la estructura y terminando por el cerramiento de las parcelas. Si os dicen que tiene que llevar esa determinada calidad, tiene que llevarla. O sea, este documento es de obligado cumplimiento. Es decir, si, por ejemplo, porcelanosa está por aquí, se os dice que va a llevar suelos de porcelanosa, debe llevarlos. He marcado un círculo alrededor de la calefacción y la climatización, porque me parece relevante el que, a partir del 2006 y con la reforma que ha sufrido ahora el Código Técnico, la mayoría de calidades, digamos que están dadas y son calidades muy altas para todas las viviendas nuevas. Pero hay algo que sí que las diferencia o que las puede diferenciar y que es el tema de climatización y eficiencia energética. Entonces, os encontraréis con promociones que sí lo tienen y os encontraréis con promociones que no. Y me estoy refiriendo a casas con aerotermia o con geotermia o con distintas envolventes, porque no todo es el sistema, sino hace mucho el que tenga una envolvente que haga que el calor o el frío no se escape.
Y lo que podríamos hacer con esto es que ahorraríamos hasta un 70% de energía conforme a una vivienda tradicional, a una vivienda construida antes del 2006. La vivienda, pues aquí podemos hablar de que os tienen que aportar copia de la licencia de obra. Aquí pongo que es muy importante saber en qué municipio, no saber en qué municipio, sino cómo funciona o cómo emite las licencias el municipio en el que estéis comprando las viviendas. Porque si vosotros compráis una vivienda sobre plano, tenéis que saber que hay municipios que podrán empezar a construir vuestra vivienda en 3 meses y hay otros que tardarán 18 meses en dar la licencia para empezar a construir. Es decir, eso marcará muchísimo los tiempos en que vosotros podréis firmar el contrato privado de obra y marcará muchísimo los tiempos que podáis vosotros entrar a vivir. De hecho, nosotros en Asprima hicimos un estudio el año pasado y había municipios, porque al final, cuanto más tiempo tú tienes, al final tú compras el suelo y ese suelo lo tienes parado, has hecho una inversión, y si lo tienes parado 18 meses, depende en qué municipios, llegamos a la conclusión de que encarecía las viviendas hasta en 40.000 euros, solo en gastos financieros. Entonces, es muy importante que os informéis cuánto tarda ese municipio en emitir la licencia, porque no solo serán gastos financieros, probablemente si alguno estáis viviendo de alquiler, tendréis que pagar 1 año más de alquiler hasta que os den la vivienda. Estatutos y normas de funcionamiento de la comunidad de propietarios, si existen, os lo tienen que dar. Ahí es muy importante, bueno, pues lo que sucede siempre, que pasa si el local tiene que pagar, el local no tiene que pagar o que tiene que pagar. Tenéis que ser conscientes de eso. Y luego, certificado y etiqueta de eficiencia energética, tanto de la fase de proyecto como del edificio terminado. Si os dan una etiqueta de clase A en la fase de proyecto, evidentemente tiene que ser la misma cuando el edificio se termine. Sobre el precio, hablaremos después de los impuestos, pero evidentemente está compuesto del nominal, el IVA y el impuesto de actos jurídicos documentados. Tiene que constar también en el contrato la forma y los medios de pago y tiene que constar también el seguro aval que garantice las cantidades entregadas a cuenta y que debe contener el principal más el IVA, todo lo que habéis pagado, y que deberá devolverse o requerirán que lo devuelva el día que vayáis a firmar la escritura. Esto es importante porque, como os decía antes, cuando firméis la reserva o digamos que la LOE no permite vender antes de tener licencia. Es ahí cuando se firmará el préstamo hipotecario y cuando os darán los avales y firmaréis el contrato privado. O sea, en ese momento, no antes. Y, evidentemente, una cuenta especial en que hayan de entregarse las cantidades, en el que la entidad financiera es completamente responsable de lo que se hace con ese dinero y que solo puede emplearse para el normal desarrollo de la obra, y el descuento de las cantidades entregadas a cuenta del importe total de la venta pues, que hayáis dado en la reserva. Hipoteca. Lo que tenéis que comprobar es, primero, si os queréis subrogar, que el banco os ha hecho el scoring precedente para que os apruebe ese préstamo. Segundo, tenéis que saber que no estáis obligados a subrogaros ni a pagar los gastos de cancelación de la hipoteca, que eso corresponde al promotor. Y tercero, tenéis que saber, que aunque luego hablaremos de la ley de contratos de hipotecario, la ley de contrato de crédito, que la nueva ley ha abaratado muchísimo el que podáis cambiaros de entidad. Cuando antes no os subrogabais, eso quería decir que teníais que constituir una hipoteca nueva y por lo tanto teníais que ir al notario, teníais que pagar el impuesto y teníais que ir al registro. Sin embargo, ahora esos hitos los paga la entidad bancaria y lo único que tendréis que pagar será la tasación pues con un coste de entre 300 y 600 euros. Es decir, ha hecho mucho más fácil la no subrogación. Como decía, para la concesión de este préstamo hipotecario deberá tasarse la vivienda y que probablemente os lo cargará la entidad bancaria. Y por último, que para la hipoteca constituida debe estar inscrita en el registro de la propiedad, como hemos visto antes en el apartado de cargas. Entonces,
como tiene que estar inscrita en el registro de la propiedad, la entidad bancaria os requerirá la escritura de compraventa y la escritura de hipoteca para llevarlas las dos al registro, porque una no puede inscribirse sin la otra, por lo cual probablemente os cargarán unos gastos de gestoría de vuestra compraventa. La nueva ley de contratos de crédito hipotecario, que está vigente desde el 2019, tiene una serie de condicionantes que no hacen más que favorecer al comprador. Antes todos íbamos a notaría, en la misma notaría se leía la escritura y en la misma notaría ese mismo día se firmaba. Ahora ha cambiado completamente. Ahora hay que avisar con 30 días de preaviso que se va a firmar esa escritura. Hay que emitir una oferta vinculante por parte del banco que el comprador tiene que tener 10 días naturales antes. Y aunque siempre el notario ha tenido la obligación de asistir a los compradores, eso en la práctica antes no se hacía. Sin embargo, ahora el notario, por ley, tiene que atender a los compradores y explicarles cada cláusula del contrato en los que ellos puedan tener más dudas. Como hablábamos antes, los gastos de tasación del inmueble corresponden al cliente y los de gestoría al prestamista. El prestamista asume los gastos de notario y también los gastos de inscripción. En la práctica, lo que os digo, al final el único gasto que hay de la hipoteca ahora mismo es la tasación y muchas entidades financieras lo están también asumiendo ellos, con lo cual se reduce mucho ese coste que teníamos antes. Y por último, antes era muy habitual o se daba en cierta medida que las entidades financieras de alguna forma obligaran a vincularte con ellas más allá del crédito hipotecario. Es decir, te hacían un seguro de vida o el seguro del coche o varias cosas más. Ahora pueden seguir ofreciendo productos, pero no es obligatorio. Lo que sí que hacen es, si tú me compras el seguro de vida o el seguro del coche, yo te bajo el tipo que vas a pagar a lo largo de la vida del préstamo. Costes, pues el IVA, que está al 10% ahora mismo, y el pago del impuesto de actos jurídicos documentados por el otorgamiento de la escritura pública de compraventa. En la Comunidad de Madrid es del 0,75% y es progresivo en función del precio de la vivienda. Y luego es necesario asumir también los gastos de notario y los gastos del registro para inscribir esa compraventa en el registro de propiedad. La plusvalía siempre la asume la parte vendedora. Derechos del comprador. Pues muy importante, sobre la fecha de entrega de la vivienda. La fecha que se pone en el contrato de compraventa es completamente vinculante. O sea, vosotros podéis siempre, normalmente se suele poner un trimestre del año, pero si vencida esa fecha vosotros queréis ejercer vuestro derecho de no comprar, podéis hacerlo o no hacerlo. Quiero decir, podéis firmar un nuevo contrato, una nueva prórroga, o podéis desistir de la compra. En el caso, por ejemplo, que nos ha afectado hasta ahora de retrasos provocados por las interrupciones del COVID-19, eso está considerado de fuerza mayor y eso es un paréntesis en lo que os he dicho antes. Es decir, la fecha es cierta siempre que no ocurran pues siniestros de fuerza mayor que obliguen la paralización de la obra, como ha podido ser el COVID, o ha podido ser Filomena, o ha podido ser casos muy reducidos y muy concretos de este tipo. Y sobre la calidad de la vivienda, el promotor queda obligado a responder por los defectos ocultos en el momento de la compraventa y que aparezca con posterioridad, aun cuando los desconociese. Ahora pasaremos a ver que tenemos tres tipos de garantías. Por estos primeros que os hablaba, de elementos de terminación de acabados y de obras, existe la garantía de 1 año. Por los daños materiales que afecten a la habitabilidad del edificio, por un plazo de 3 años. Esto se refiere
a lo que no podemos ver a simple vista, es decir, que nos aparezcan humedades o temas de tuberías o temas de eléctricos que van por detrás de los tabiques y no podemos verlos hasta pasado un tiempo. Y luego por los defectos constructivos estructurales. Eso la LOE obliga a que todas las promociones entregadas vaya con un seguro decenal que obliga a responder o cubre los posibles siniestros que ocurran en la estructura. Además de esto, hay unos plazos de reclamación que aumentan en 2 años lo que hemos dicho antes. Es decir, el plazo, hay que distinguir el plazo entre el cual se manifiestan los defectos del plazo que disponemos para reclamarlos, que aumentan, son 2 años más, es una garantía de 2 años. Y nada, muchas gracias, eso es lo que venía a contaros y bueno, abro el turno de preguntas y encantado de contestar las que tengáis. Bueno, Jaime, muchas gracias. Gracias. Tú ya has introducido el turno de preguntas, así que no sé si hay alguien que tenga alguna cuestión en la cabeza que quiera resolver. A mí sí que se me ocurría algo. ¿Qué tipos de escalas de AJD podemos encontrar en España? Bueno, aquí en Madrid son escalables, es decir, hablábamos antes de 0,75, pero ese 0,75 es para viviendas de más de 180.000 euros. Entre 120 y 180 es un 0,5 y para menos de 120 eso es un 0,4. Lo que pasa es que en la práctica el precio que tienen las viviendas en Madrid es el 0,75. Si es verdad que hay otras comunidades, estoy pensando por ejemplo en Andalucía, que duplican ese 0,75 y estás hablando de un 1,5. Es decir, el coste relativo pues, para una vivienda de 300.000 euros estamos hablando de casi 4.500 euros. O sea, que sí que varía, sí. Muy bien. Mira, por allí tenemos otra pregunta que nos acercamos en un segundito y la resolvemos. A la hora de utilizar el micro... bueno, pues vas tú después. Tú querías resolver también, ¿no? A la hora de... Intentamos tener el micro lo más cerca posible de la mascarilla, está todo higienizado, perfecto, para que se nos oiga bien. Vale, con el tema de las licencias de construcción, habías comentado antes de que podía haber un posible retraso y que dependiendo de cada operación, ¿no?, se puede llegar a alargar hasta un año. Mi pregunta es, ¿el valor de la vivienda que tú has pagado ha cambiado en ese año? Eso no hay nadie que te lo reembolse en caso de pérdida ni de que tú lo tengas que justificar en caso de ganancia, ¿no? Entiendo. No, vamos, cuando compras en un contrato de compraventa una vivienda nueva, lo compras a un precio cierto. La entreguen cuando te la entreguen. Es decir, estos son promociones, las cooperativas funcionan de otra forma, pero aquí tienes un precio cierto. Lo que sí es verdad que te pueden entregar en 18 meses o en 24 o en 30, entendiéndose tal desde el momento que tú firmas el contrato. Y eso va a depender de lo que tarde el ayuntamiento en darle licencia a la promotora para que empiece a construir. Normalmente una promoción, dependiendo de lo grande que sea, son 15, 18 meses de obra. Pero es que prácticamente en muchos ayuntamientos tardan lo mismo en darte licencia que luego posteriormente en hacer el edificio. Es una cosa que no es entendible. Pero ahora mismo, mientras no se digitalicen y mientras no pongan más medios, hay muchísimos ayuntamientos que tú puedes comprar hoy y estar un año empantanado en conseguir una licencia. Muy bien, sí, había otra chica... Sí, por allí, mira, la mano. Hola, no sé si he entendido bien, pero ha dicho que cuando se compra una vivienda nueva tributa IVA y actos jurídicos documentados. ¿Pero eso va por comunidades o es en toda España? No, el IVA es un impuesto estatal, pero actos jurídicos documentados es un impuesto autonómico. Entonces, funciona en todo el territorio nacional, pero la escala del impuesto es diferente en las autonomías. Aquí en Madrid es el 0,75, con lo que hemos dicho, pero si lo compras la misma vivienda en Andalucía, pagarás el doble de impuesto. Pensaba que tributaba o IVA o actos jurídicos. No. Si compras una vivienda de segunda mano, sí tributas por transmisiones, pero la nueva va por IVA y lo que te graba el AJD es el documento notarial. Muy bien.
Pues mira, ya se están resolviendo las dudas. Sí, ya está resuelta. Bueno, pues muchísimas gracias. Y nada, vamos a dar por finalizada la ponencia. Muchas gracias, Jaime, veterano ya, su tercer año y 30ª ponencia. Así que muchas gracias. Volvemos nosotros a las 1:30, a la 1:30, con la valoración, la mejor información para una inversión inmobiliaria con Sociedad de Tasaciones. Muchísimas gracias y hasta entonces.